¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de tecnoip.com. El día de hoy les voy a platicar acerca de este elemento que pues bueno puedes encontrar en nuestra tienda tecnoip.com directamente en nuestra página. Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un relevador que pues bueno tiene distintas funciones. Vamos a platicar un poquito de qué es un relevador. Pues básicamente un relevador es un elemento electromecánico, ¿sí? Que en algunos lugares es conocido como relé o relay por su nombre en inglés. Y como les comentaba, es un dispositivo electromecánico que se encarga de abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica, activados también por una corriente eléctrica, digamos, de menor, pues incluso pudiera ser menor voltaje y menor amperaje. ¿Vale? Vamos a ver ahorita un diagramita, una pequeña animación de cómo es que trabaja este dispositivo. Bueno, este en específico lo puedes encontrar en nuestra tienda tecnoip.com con el modelo de o clave 77345 o también como PCB 502. Este es el modelo y por aquí está la clave con la que lo tenemos por ahí en nuestro catálogo de productos 77345. Vamos a hablar un poquito de este relevador y qué funciones tiene. Entonces comentábamos que es un dispositivo electromecánico que nos permite con un voltaje y corriente muy pequeños controlar o activar un voltaje, una corriente mayor. ¿Sí? Vamos a ver un diagramita de cómo es que funciona. Se los voy a poner aquí en pantalla con la descripción o definición de un relay y vamos a ver una pequeña animación. Vamos a verlo y les explico un poquito más acerca de este equipo. Bien amigos, bueno, como pueden ver aquí en la pequeña presentación o filmina que tengo en pantalla, pues bueno, esta es la definición de un relevador, ¿no? Como les comentaba, es un dispositivo electromagnético o electromecánico que pues bueno, nos permite abrir o cerrar el paso de la corriente y voltaje a través de un pulso de activación, vamos a llamarlo así. Aquí se muestra el funcionamiento de dicho dispositivo, ¿no? Internamente el relevador cuenta con un par de terminales de activación. Normalmente vienen etiquetadas o remarcadas con las letras A y las letras B. En estas dos terminales nosotros vamos a conectar o alimentar un voltaje pues que puede ser menor al voltaje que podemos tener acá en la salida. Veamos este relevador como una especie de interruptor, ¿sale? Con un voltaje pequeño que puede ser de 5 volts o de 12 volts y con una corriente mínima que también pudiera ser de miliamperes, estamos hablando, podemos activar esta bobina. Este es un embobinado, el cual bueno, al aplicarle un voltaje y una corriente, genera un campo magnético. Ese campo magnético, de manera mecánica, estaría activando o moviendo esta especie de palanca, la cual a su vez va a mover una o varias láminas, ¿sí? Y va a generar o va a permitir que esas láminas hagan contacto o dejen de hacerlo. Como vemos aquí en el gráfico en la animación, tenemos dos salidas principalmente marcadas como NC de Normally Closed o normalmente cerrado y Normally Open o normalmente abierto, así como una terminal común. Digamos que esta terminal común siempre va a estar, o más bien es la terminal que va a estar haciendo el cambio entre los demás contactos o las terminales. Veamos un poquito cómo es el funcionamiento. Cuando no hay un voltaje, una corriente presente en A y en B, en nuestro relevador, nuestro dispositivo electromecánico, ¿sí? Conduce o tiene continuidad entre las terminales de común y normalmente cerrado. Como pueden darse cuenta, aquí las flechitas no lo indican, no hay corriente, es decir, no están presentes las flechas y hay continuidad entre común y normalmente cerrado, ¿vale? Cuando ingresamos o alimentamos nuestro relevador, nuestra bobina, en las terminales A y B con un voltaje y un amperaje pequeño, el mecanismo se activa, hay un cambio de estado y ahora la continuidad la tenemos en el terminal común y en el terminal normalmente abierto, ¿sale? Entonces, de esta manera es que funciona nuestro relevador.
Y pues bueno, puede servirnos para bastantes cosas, entre ellas, como les comentaba, pues con un voltaje pequeño y una corriente pequeña poder controlar una corriente y voltaje mucho mayor. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva o presentación. ¿Sale? Aquí hay una pequeña definición de para qué nos sirve. Un relé sirve para activar un circuito que tiene un consumo considerable, ¿sí?, mediante un circuito de pequeña potencia, que pudiera ser, como yo les comentaba, desde 5 volts, 12 volts, 24 volts, corriente directa o corriente alterna. También existen de corriente alterna. En este caso estamos trabajando o viendo los enfocados a trabajar con corriente directa. Y bueno, como les comentaba, ¿no?, que permiten el magnetizado de una bobina. Como podemos darnos cuenta aquí en la animación, tenemos una entrada de voltaje de 12 volts, ¿sí?, de corriente directa, las cuales al presionar este botón circulan a través de la bobina de nuestro relevador, ¿sí?, se magnetiza, genera un campo magnético y de manera mecánica, ¿sí?, al generarse un campo magnético, bueno, se atraen estas terminales y vemos cómo del otro lado del relevador, en nuestras terminales común, nuestra terminal normalmente abierto y terminal normalmente cerrado, tenemos una entrada de voltaje muchísimo mayor. En este caso pudiera ser una entrada de 127 volts. En el ejemplo en la animación tenemos conectada una bombilla, un foco que trabaja con este voltaje, y veamos que una de las terminales, que es la terminal común, va conectada de manera directa a una de las terminales de nuestro contacto o clavija, en este caso, y la otra terminal de nuestra clavija iría directamente a nuestro foco, ¿sí?, a una de las terminales del foco, y la otra terminal del foco entraría al contacto normalmente abierto. ¿Esto qué quiere decir o cómo es el funcionamiento? Que cuando no hay presencia digamos, de voltaje, es decir, el botón no está presionado, no hay circulación de corriente del lado del mecanismo, ¿vale? No circula una corriente, no circula un voltaje, por consecuencia no hay presencia de algo que nos ayude a encender nuestra bombilla, nuestro foco. Al presionar el botón hay circulación de voltaje y corriente a la entrada de nuestro relevador, se magnetiza la bobina, los contactos cambian de posición. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Entonces hay una circulación de corriente. Se cierra nuestro circuito de este lado, del lado donde tenemos las terminales común, normalmente abierto y normalmente cerrado. Entonces básicamente este es el funcionamiento de un relevador. Bien amigos, ya que vimos el funcionamiento o la forma en que trabaja un relevador, sí, pues bueno, vamos a describir que es vaya uno de los equipos que manejamos o de los elementos que manejamos, el cual pues precisamente es este relevador que, como podemos darnos cuenta, aquí en su propia o en la misma carcasa del relevador, físicamente este es nuestro relevador, pues tenemos diferente nomenclatura, ¿sale? Entre ellos viene este etiquetado que dice 12 BDC, viene un poquito más grande que los demás. Esto nos indica que nuestro relevador se va a activar con un voltaje de 12 volts de corriente directa, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ingresemos voltaje de corriente directa en las terminales marcadas como positivo y negativo, estaremos activando nuestro relevador y se estará haciendo o internamente estará haciendo el switcheo o el cambio de terminales, permitiendo que se abran o se cierren nuestros circuitos marcados como normalmente abierto y normalmente cerrado, como lo vimos en la animación. Ahora, ¿qué capacidad tiene nuestro relevador? Podemos darnos cuenta que un poquito más arriba tiene marcadas otros valores, entre ellos dice 10A 250 BAC, lo cual indica que de este lado, en el circuito que queremos controlar, podemos tener una carga de máximo 10 amperes y trabajar con un voltaje de 250 volts de corriente alterna, ¿vale? También tenemos otro dato un poquito más a la derecha que dice lo mismo, 10A 125 BAC, exactamente el mismo concepto. Podemos poner una carga de 10 amperes con un voltaje de 125 volts de corriente alterna, ¿vale? De este lado. Y también puede trabajar con corriente directa. También tenemos una carga máxima de 10 amperes, 30 volts de corriente directa y 10 amperes con 28 volts de corriente directa,
¿Sale? Estas son las capacidades de nuestro relevador. Hay distintos tipos de relevadores. Entre los más comunes se encuentran estos y pues tienen diferentes funciones, desde aislar circuitos, es decir, que un circuito que trabaja con voltajes pequeños y de corriente directa nos permitan controlar voltajes mayores y corrientes mayores como la que veíamos en la animación. Esto nos sirve pues para proteger ambos circuitos, ¿sí? Si hubiera un corto de este lado, se afectaría únicamente el circuito que estamos controlando con un voltaje mayor, y de este lado, por ejemplo, si tenemos una salida de alarma, de un DVR, de un frente de calle, de cualquier elemento que maneje un voltaje muchísimo menor en corriente directa, de esa manera podemos aislar los dos circuitos. En videos posteriores les voy a mostrar, vamos a conectar de diferentes formas este relevador para que vean las funciones que tiene. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más tutoriales. Además, coméntanos tus dudas más frecuentes. Nuestros expertos te ayudarán a resolverlas.